Bueno, seguimos. Habíamos estado viendo el otro día el producto vectorial. Vemos ahora momento de un vector respecto de un punto y momento respecto de un eje. El momento de un vector deslizante v. Recordad que deslizante significaba que era un vector que podía deslizar a lo largo de una línea. Por ejemplo, yo tengo aquí un objeto, ¿verdad? Este es el vector de posición de ese objeto y estoy haciendo una fuerza en aquella dirección. Si hago una fuerza en aquella dirección, pues este objeto se va a ir moviendo a lo largo de esta línea de puntos que he trazado aquí. Así que al cabo de un rato, pues esa fuerza estará actuando todavía sobre ese objeto, pero estará actuando un poquito más adelante. Es decir, el vector fuerza está deslizando a lo largo de esa línea. Este vector que he pintado aquí, que era el vector de posición, voy a poner la R aquí arriba, ¿verdad? Pues también va cambiando. R ahí era S y un poquito más adelante, pues la posición del cuerpo es diferente. R', ¿de acuerdo? Bueno, pues de esto es de lo que estamos hablando. Definimos momento de un vector deslizante respecto de un punto como el producto vectorial, momento respecto del punto O del vector deslizante. Bueno, pues en este caso en vez de ser F, pues es V, ¿no? Pues es R multiplicado vectorialmente por el vector V. Si nuestro vector hubiera sido el vector fuerza, pues hubiera sido momento respecto a O, R por F. Así que simplemente producto vectorial del vector que me da la posición respecto al punto. El punto normalmente pues suele tomarse el punto origen de nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Pero no es necesario, podríamos tomar el momento respecto a cualquier punto del espacio. X, Y, Z, vale. Bueno, como es un producto vectorial, pues lo que tengo que hacer es dibujar R y F y los tengo que poner pues en el mismo punto. Y entonces pues aplicar la regla derecha, de la mano derecha, es decir, ir de R hacia F por el camino más corto. Por ejemplo, si yo tengo este eje X, este eje Y, este eje Z, y R fuese así, y V estuviese en el plano XY, tendría que poner una copia de V en el punto donde empezaba R, aplicar ahora la regla de la mano derecha y vemos que iríamos de R hacia V por el camino más corto, pues el momento ahora mismo estaría apuntando en la dirección del eje Z, en la dirección positiva del eje Z. Tenía una applet por aquí, no sé si clarificará algo, pero lo intentaremos. Un momento de un vector. Parece que tarda GeoGebra en responder. Bueno, ya está aquí. Bien, aquí tengo entonces un vector. El vector R es el vector rojo, ¿vale? Y el vector V es el vector azul. Yo lo único que he hecho aquí es poner una copia del vector azul en el origen. Y ahora tengo que ir de R, vector rojo, hacia V, vector azul, y eso sería el vector verde que me ha salido aquí. Lo podéis ver. Al fin y al cabo no es ni más ni menos que el producto vectorial que veíamos el otro día. ¿Qué pasa si modifico el punto del plano XY donde está el vector V? Por ejemplo, que ahora sea este, o este, o este. Pues vamos viendo que el vector, como
los vectores R y V están en el plano XY, pues el vector momento va a estar en todos estos casos en el eje Z. Pero claro, eso es una simple casualidad. Si cambio este vector y lo subo un poco por encima, pues vemos que el vector momento ya no está en el eje Z como estaba antes. Si vuelvo al plano, vuelve a estar en el eje Z. Bueno, este applet, si queréis clarificar un poquito, lo tenéis también colgado donde os dije el otro día. En la página web donde pone vectores están los enlaces a todos los applets. No guardo los cambios. Bien. Aquí me dice, cuando tenemos varios vectores aplicados en el mismo punto, el momento total de todos ellos respecto de un punto es igual al momento del vector resultante. Es decir, voy a abrir una página nueva. Ya está. Si yo tuviese, pues que este de aquí es el punto O, este es el vector de posición a otro punto cualquiera, y aquí tuviese el vector A, el vector B y el vector C, y yo quisiese calcular el momento de cada uno de ellos, calcularía el momento respecto a O del vector A, que sería pues R producto vectorial por el vector A, ¿no? Luego calcularía el momento respecto a O del vector B, que sería R por el vector B, y luego tendría el momento respecto a O del vector C, que sería R por el vector C. Vale, y esto me saldrían 3 vectores, ¿no? Y si yo los sumase, tendría la suma de los momentos. Momento respecto a O del vector A, más el momento respecto a O del vector B, más el momento respecto a O del vector C, pues esto es la suma de los momentos. Lo que me dice el teorema de Varignon es que si en vez de hacer esto, yo primero hubiera sumado los 3 vectores, hubiese dicho el vector suma, que es A más B más C. Si lo hubiera hecho aquí gráficamente, voy a ponerlo en otro color, verde por ejemplo, pues si hubiera puesto el B a continuación del A y luego el C a continuación del B, pues el vector suma sería ese vector, mejor lo voy a pintar en rojo para que lo distingamos mejor. Este vector sería, ¿qué ha pasado aquí? Este vector, no quiere pintarse, este vector sería la suma de A más B más C, ¿vale? Este que tengo aquí, pues si ahora calculase el momento de ese vector suma, el momento respecto a O del vector suma, un segundito, momento respecto a O del vector suma, pues esto me daría R multiplicado por S, ¿verdad? Y esto sería el momento M o S, sería el momento de la suma. Bueno, pues lo que me dice el teorema de Varignon es que el momento de la suma, M o de la suma, es igual a la suma de los momentos. MO de A más MO de B más MO de C. Que es un teorema bastante útil en algunas ocasiones. Por ahí tenemos algún ejercicio en el que nos pide comprobar esto.
Bueno, momento respecto de un eje, pues no tiene mucho misterio. Simplemente me dice, si yo tengo un vector v y un eje e', el que tenemos aquí en el dibujo, que viene determinado por un vector unitario que me da la dirección y el sentido de ese eje, ¿verdad? Pues lo que me dice es que el momento del vector v respecto del eje es la proyección sobre el eje del momento de v respecto de un punto cualquiera del eje. Es decir, lo único que tengo que hacer es calcular el momento del vector v respecto a cualquiera de los puntos que hay aquí y entonces hacer el producto escalar de ese momento por el vector unitario que define el eje. Bueno, no vamos a insistir mucho sobre ello. Creo que luego hay algún ejercicio y podemos aclararlo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 11. Tengo el vector v que está situado en el punto A. Este sería el vector v, ¿vale? Y el vector A, el punto A es el punto 2, menos 1, 2, que tengo aquí representado. El vector R, que es el que va desde el punto O hasta el vector A, pues sería este de aquí, 2i menos j más 2k. Recordad que era restar las coordenadas de los puntos extremo menos origen, es decir, 2 menos 0, menos 1 menos 0 y 2 menos 0. Por eso el vector es este que tenemos aquí, 2i menos j más 2k. Bueno, en este problema me pide lo primero que calculemos el momento respecto del punto O de ese vector v. Así que hacemos el producto vectorial. Tenemos aquí la primera fila y jk, ahora el vector r, 2 menos 1, 2, y ahora aquí pues el vector v, 2, 3 menos 5. Hacemos el producto vectorial, sería i que multiplica a, bueno, pues aquí tengo esta marca en rojo, menos 1 por menos 5, que es más 5, menos 2 por 3, que es menos 6, 5 menos 6, pues me sale menos 1. Luego el siguiente sería menos lo que salga de desarrollar el determinante este, 2, 2, 2 menos 5 por j, ¿no? Es decir, sería 2 por menos 5, que es menos 10 menos 2 por 2, que es 4, menos 14, pero como había un menos delante, pues me queda más 14j. Y el k, que sería pues 2 por 3, 6, menos 1, por 2, que sería 6 más 2, 8, que sería este de aquí. Así que este es el momento del vector, menos i más 14j más 8k. Vale, ya tengo el momento. Ahora me pide el momento respecto del eje que pasa por el origen y por el punto 2, 2, 1. El punto 2, 2, 1, pues es el punto al que yo le voy a llamar B. Un vector que tenga la misma dirección de este eje, pues sería el vector que va desde O hasta B. Entonces ese vector al que le llama W, pues sería 2 menos 0, 2i, 2 menos 0, 2j y 1 menos 0k. Y el módulo pues será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4, más 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1, raíz de 9, que es 3. Ya tengo cuál es el módulo de ese vector. Un vector unitario que tenga la dirección del eje sería el vector W dividido por su módulo. Es decir, 2 dividido por 3 por i, 2 dividido por 3 por j, 1 dividido por 3 por k, que es este vector que tengo marcado aquí. Y ahora aplicamos la expresión de momento del vector respecto de ese eje, que es el vector unitario en la dirección del eje, por el vector en cuestión, por el vector v, ¿no? Perdón, por el vector momento, que hemos calculado antes. Este vector es el que he calculado aquí, ¿verdad? Vale, hago el producto escalar, 2 tercios por menos 1, menos 2 tercios, 2 tercios por 14, 28 tercios, 1 tercio por 8, 8 tercios, sumo 34 tercios, o bien 11,33, aunque yo pues, prefiero 34 tercios. Y este sería el ejercicio número 11, ¿vale?